Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos una vez más a este programa llamado A través de la Biblia. Este programa que busca el poder ser una bendición para ustedes que está ahí sintonizando, para ustedes que están escuchando este programa. Como siempre hemos dicho, este programa no es para enriquecernos intelectualmente. El estudio de la palabra de Dios no es un conocimiento intelectual solamente, sino que también es una riqueza espiritual para nuestras vidas, un alimento espiritual para cada uno de nosotros. Así que yo creo que esa frase es de suma importancia que la podamos meditar y que podamos aplicarla, que el conocimiento de la escritura no es un conocimiento intelectual solamente, sino que también es una riqueza y un alimento espiritual para nuestras vidas. Así que bienvenidos, como les decía, bienvenidos a una nueva transmisión más de este programa a través de la Biblia. Y el día de hoy vamos a estudiar el libro de Levítico, el tercer libro del Antiguo Testamento. Y antes de comenzar nuestro estudio vamos a orar para pedirle al Señor que nos sea asistiendo y nos sea ayudando en este tiempo de estudio de su palabra. Gracias te damos, Señor, en esta hora por la oportunidad que nos das de poder reunirnos nuevamente, Señor, a través de estos medios para poder estudiar tu palabra, Señor. Que estos momentos que hemos dedicado para el estudio de ella, Señor, sean de bendición para nuestras vidas, Señor, y que nuestra fe sea reforzada, Señor, que nuestra fe sea fortalecida, que nuestra fe sea confirmada a través del el oír tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, por este espacio que nos permite poder tener y que a través de él podamos, Señor, estudiar tu palabra, Señor. Gracias te damos. Te he pedido una bendición sobre cada uno de los que está sintonizando, sobre aquellos que están escuchando y también aquellos que van a escuchar este programa tiempo después, Señor, el día de mañana. Gracias te damos, Señor, y todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces comenzamos con nuestro estudio del día de hoy, hablando del libro de Levítico. En primer lugar, así como lo hemos hecho anteriormente, el libro de Levítico o el título Levítico es el título que la Septuaginta, o sea, la versión griega, le otorgó al tercer libro del Antiguo Testamento. Originalmente, este libro se llamaba Vayikra, que quiere decir Él llamó. Porque si ustedes leen Levítico capítulo 1, versículo 1, el texto comienza diciendo que Jehová llamó a Moisés. Así comienza eh, el relato del libro de Levítico. Lo leo textualmente. Dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, y ahí comienza el versículo 2. Pero la primera frase, recuerden que los judíos o los hebreos acostumbraban a llamar sus libros de acuerdo a la primera palabra o frase importante al comienzo del relato, ¿cierto? En este caso es llamó Jehová a Moisés. Él llamó. Y es así como los hebreos titularon este tercer libro, Vayikra. Cuando se hace la traducción en el siglo III antes de Cristo del hebreo al griego, como les decía, resultando de esta traducción griega de los 70 o la Septuaginta, se le otorga este nombre, Levítico. ¿Por qué? Porque el libro nos habla o está, podríamos decir, está enfocado hacia los levitas, ¿ya? Por eso tiene ese título, Levítico, porque es referente a los levitas, la tribu de Leví, que fueron dedicados especialmente al trabajo en el tabernáculo y a otras labores más distintas a las demás tribus de Israel. Entonces, más que nada, el título que la traducción griega le otorga a este tercer libro responde más al contenido que posee el libro, más que a hacer una traducción literal del hebreo como lo llamaban los israelitas, Vayikra. ¿Ya? Aquí no es una traducción literal, sino que es un título que se le otorga debido al contenido. Igual que Éxodos. Recuerden que Génesis era Bereshit, que significa en el principio, y Génesis significa es interpretado como comienzos o principios. Ahí podemos ver una traducción más o menos literal, una traducción más o menos equivalente. En cambio, Éxodo y Levítico más bien responden a nombres que dan a entender el contenido de cada uno de ellos.
En cuanto al autor, ya hemos dicho en varias ocasiones que los primeros 5 libros del Antiguo Testamento fueron escritos por Moisés. Hubo sí cierta, o hay cierta diferencia, ¿cierto? Hay ciertas corrientes, por ejemplo, la alta crítica, que es una corriente de pensamiento teológico también que propone que Moisés no pudo haber sido el escritor. Dicen que Moisés no fue el escritor, que si Moisés hubiese existido, muchas veces, muchos de ellos dicen también, no pudo haber sido el escritor tampoco de esta obra. Para ellos, Esdras, el sacerdote, el escriba Esdras, fue quien compiló toda esta información o que también participó en lo que llaman ellos un fraude pío, al escribir o al compilar o al desarrollar, ¿cierto? Coleccionar toda esta literatura que evoca eh, a los inicios de la nación judía, de los israelitas, de la ley, del pacto. Entonces, para la alta crítica, para este tipo de corriente teológica racionalista, Moisés no pudo haber sido el escritor, Moisés no es el escritor, y escritos como tales, como Génesis, Deuteronomio, Levítico, no fueron escritos realmente en la época que, que, sus- que lo que se menciona, de la época que se menciona en el contenido de cada uno de ellos. O sea que no estamos hablando del 1400, no estamos hablando del siglo XV antes de Cristo, sino que estamos hablando, según ellos, estamos hablando de 500 años antes de Cristo solamente. Entonces existe esta corriente, existe la postura de que Moisés no pudo ser el escritor, de que Moisés no fue el escritor. Pero nosotros hemos mencionado que tenemos evidencia interna, o sea, evidencia bíblica, y también evidencia externa que también nos habla acerca de la paternidad mosaica del Pentateuco, o sea, de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Hechos capítulo 7, 22 nos habla acerca de que Moisés fue criado, fue instruido en toda la sabiduría y conocimiento de los egipcios. El mismo Pentateuco posee citas que nos mencionan a Moisés como autor. Vemos citas en Éxodo, en Números, en Deuteronomio, que mencionan a Moisés como el escritor. También vemos citas en libros posteriores del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Tenemos a la cita de Lucas capítulo 24, versículo 44, que nos dice que Jesucristo, al mencionar los libros de la ley, porque antiguamente había, o en los tiempos de Jesús había una clasificación de los libros que agrupaba los libros del Antiguo Testamento como Moisés, como la ley y los profetas. La ley refiriéndose a la Torá, a los primeros 5 libros. Pero aquí Jesús utiliza otro nombre y él dice Moisés y los profetas. Entonces dando a entender que obviamente Moisés era el autor. Moisés era el autor intelectual de estos primeros 5 libros. Da a entender Jesucristo la importancia de Moisés sobre estos libros. Y también tenemos la tradición, perdón, tenemos la evidencia externa, ¿cierto? La extrabíblica que nos habla acerca de la paternidad mosaica de estos libros. Literatura intertestamentaria, ¿cierto? Literatura extrabíblica, tradición judía y también la tradición cristiana eclesiástica nos hablan acerca de la paternidad, ¿cierto? El apoyo a la paternidad de, de Moisés sobre el Pentateuco. La fecha, como hemos mencionado, es en el siglo XV antes de Cristo, o sea, entre el 1445 al 1405 antes de Cristo. Esa es la fecha para el Éxodo, el 1445. Esa es la fecha más tradicional. Hay otras fechas también más en el 1200 aproximadamente, pero la fecha más tradicional, más conservadora, la que nosotros consideramos ya más probable es el 1445 antes de Cristo. Y esos 40 años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto fueron la fecha probable en la que Moisés escribió, redactó el libro de la ley, estos 5 libros del Antiguo Testamento. Eh, Como datos, ya podemos mencionar que el tabernáculo fue construido al año de haber salido del desierto, de Egipto al desierto. Después de un año se construye el tabernáculo.
Recuerden que cuando terminamos de estudiar el libro de Éxodo, hablamos acerca del tabernáculo. Este lugar este lugar físico que Dios le dio en visiones, ¿cierto? Dios le mostró a Moisés todas las medidas, las dimensiones, los utensilios, las vestimentas de los sacerdotes, todos los materiales, todo lo que el pueblo de Israel tenía que hacer, o todo lo que Moisés tenía que hacer para construir, para llevar a cabo esta construcción. Vemos que finalmente en los últimos capítulos de Éxodo se termina la construcción del tabernáculo y la presencia de Dios morando ahí, ratificando, confirmando ahí la construcción del tabernáculo. Y esto fue construido al año después de haber salido de Egipto. ¿Ya? Y 9 meses después de que se establecieron en el monte Sinaí. En Éxodo capítulo 19, versículo 20, ahí se nos habla que habían pasado más o menos unos 3 meses desde que el pueblo de Israel había salido de Egipto hasta que llegaron al monte Sinaí, en donde Dios les entrega, donde en el capítulo 19 de Éxodo se posa ahí la presencia de Dios en el monte Sinaí, donde había estruendo, donde había relámpagos, son de bocina, había mucho, eh, mucho estruendo, había temor en el pueblo de Israel porque allí literalmente estaba la presencia de Dios morando en el monte Sinaí. Es ahí donde Dios les entrega los 10 mandamientos. Entonces vemos que 3 meses desde que Israel sale de Egipto y se establece en el monte Sinaí, son 3 meses los que transcurren. Y desde ahí hasta la construcción del tabernáculo transcurren 9 meses más, un total de un año desde que salieron de Egipto hasta la construcción del tabernáculo. Levítico cubre un periodo de tiempo entre la finalización de la construcción del tabernáculo y la partida del Sinaí a la tierra prometida. Eso lo vemos en Números capítulo 10, versículo 11. ¿Ya? Quizás aquí estamos mencionando Éxodo, estamos hablando de Levítico, incluso vamos a también quizás mencionemos Deuteronomio. ¿Por qué? Porque obviamente eh, estos relatos quizás en algunas ocasiones no tienen una continuidad, no tienen un orden sistemático, ¿ya? Porque Moisés menciona algunos datos, después vuelve a retomar, menciona en más detalle. Entonces por eso que a veces mezclamos Deuteronomio, Números, Éxodo y estamos hablando, y el día de hoy estamos estudiando el libro de Levítico, así que esa es la razón. Entonces vemos que Levítico cubre un periodo de tiempo entre la finalización de la construcción del tabernáculo y la partida del Sinaí a la tierra prometida. Un periodo aproximado de 1 mes y 20 días. Aproximado, ya no estamos diciendo que es exactamente 1 mes y 20 días, pero aproximadamente podemos decir que son esos días o ese tiempo que cubre este libro de Levítico. Levítico no avanza en la historia del pueblo de Israel, ¿ya? Así como Génesis o Éxodo que avanzan en la historia, en el relato hay un relato continuo de la historia del pueblo de Israel, de cómo salieron de Egipto, cómo llegaron a Egipto, cómo salieron a Egipto, en qué momento se encuentran. Entonces, Levítico podríamos decir que es un paréntesis también dentro de la continuidad de la historia del pueblo de Israel, pero, pero si bien es un paréntesis podríamos decir, en la historia del pueblo de Israel, porque no avanza informativamente en la historia, sí es un libro muy importante. Es un libro muy importante porque aquí se nos habla acerca de las ceremonias, de los detalles. Aquí vemos las leyes que el pueblo de Israel debía cumplir. No tan solamente el pueblo de Israel tenía que cumplir con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos podríamos decir que son la constitución del pueblo de Israel, pero había muchas otras leyes más que se desprendían del espíritu, perdón, del espíritu de la ley, del espíritu de los 10 mandamientos. Aparte de los 10 mandamientos, la escritura o los libros de la ley nos mencionan un total de 613 mandamientos. Es importante tener en cuenta 613 mandamientos que el hombre debía cumplir. No eran solamente los 10 mandamientos, sino que también se desprendían de ellos, ¿cierto? 613 mandamientos en su totalidad,
que el pueblo de Israel tenía que cumplir. Ahora, si nosotros pensamos un poquito también, reflexionamos en esto, era obviamente que para uno pensar en los 10 mandamientos como tal es difícil de cumplirlos. Es difícil de cumplirlos, los 10 mandamientos. Ahora, cumplir 613 mandamientos yo creo que es mucho más difícil aún. Mucho más difícil. Y ahora si sumamos a la carga que los líderes religiosos, por ejemplo, en los tiempos de Jesús, exigían al pueblo de Israel, a los judíos, yo creo que era imposible para los judíos poder cumplir, porque los líderes religiosos sobrecargaban, ponían más carga de la que la gente podía sobrellevar. Y ni siquiera ellos podían, los mismos líderes religiosos, podían cargar sobre sus hombros. A todo esto tenemos que tener en cuenta que en los tiempos de Jesús ya existía una tradición oral, una tradición de los ancianos, una tradición que apuntaba a la interpretación de la escritura, o la interpretación, perdón, de la Torá, de la ley, así como existe hoy en día. Así como existe hoy en día con estos comentarios como lo es el Talmud, que son una serie de comentarios acerca de la ley, acerca de la vida, pero que obviamente está relacionada con la Torá, con la ley. Entonces vemos que en los tiempos de Jesucristo no tan solamente el pueblo, los judíos tenían la carga o tenían el derecho, el deber de cumplir con la ley de Dios, con la Torá, con los 10 mandamientos, sino que estaban también estaban obligados a cumplir con la tradición, con lo que los líderes religiosos, ¿cierto? O con lo que por años ellos habían detallado, habían escrito o habían llegado a conclusiones en cuanto a qué es lo que significaba esto que dice la Torá. ¿Qué es lo que Dios quiere decir cuando Él demanda de esto? Entonces, habían interpretaciones acerca de la Torá, habían interpretaciones, habían fórmulas, podríamos decirlo así, fórmulas de cómo no pecar, por ejemplo. Si la escritura decía no matar, entonces ellos también a no matar añadían también interpretaciones de ello y añadían, por ejemplo, situaciones en las cuales estaba involucrado este tema, por ejemplo, el no matar. Entonces, se ponían en todos los casos, se colocaban en todos los casos y en todos los casos ellos tenían una cierta solución. Solución o también ideaban un plan B para no llegar, ¿cierto?, a cometer un pecado, a no quebrantar la ley en caso de no matar, no robar, no codiciar. Entonces había ya una interpretación en los tiempos de Jesucristo, ya había una interpretación de lo que era la ley y esto se llamaba la tradición de los ancianos, la tradición oral, la que venía ya arrastrándose desde hacía muchos años atrás. Entonces, aparte de los 10 mandamientos, aparte de los 613 mandamientos, también existía una carga abundante de tradición que apuntaba hacia la interpretación de la ley, hacia el cumplimiento de la ley. Cómo hacer a cumplimiento de la ley. Y desde el punto de vista de varias situaciones, posibles situaciones que el hombre podía vivir y que apuntaban, por ejemplo, a algún quebrantamiento de los mandamientos que existían en la Torá. Entonces vemos cómo existía mucha carga en los tiempos de Jesucristo. Cuando Jesucristo él dice, vengan a mí todos los cansados, todos los trabajados, cargados, que yo los haré descansar. Porque la ley en sí sobrecargaba al hombre y también la tradición sobrecargaba la vida de los judíos. Era imposible para el hombre poder cumplir la ley. Era imposible para el hombre cumplir al 100% con la ley. Entonces Jesucristo, él vino a cumplir la ley, pero él vino a cumplir la ley. Él no vino a cumplir
la tradición oral. Él no vino a dar cumplimiento a lo que ellos parecía, para ellos les parecía bien. Él no vino a cumplir esa tradición o esa ley que en los tiempos de Jesús existía, sino que Él vino a cumplir, a dar cumplimiento a la ley de Dios, lo que Dios había establecido, no lo que los hombres habían establecido. Para los líderes religiosos, tanto su tradición como la ley de Dios, como la Torá, para ellos tenían la misma importancia, para ellos tenían el mismo valor. Pero Jesucristo vino a, obviamente, marcó la diferencia, vino a marcar la diferencia en eso y en aquello y dar cumplimiento, pero el cumplimiento de la ley, de la verdadera ley, a dar cumplimiento al sentido correcto de la ley. El tema volviendo al libro de Levítico, el tema del libro de Levítico es la santidad, la santidad. Y fue escrito para instruir a los israelitas y sus mediadores, o sea, los sacerdotes, los levitas, acerca de su acceso a Dios mediante la sangre expiatoria y aclarar la norma que Dios ha establecido para que su pueblo escogido lleve una vida santa. Entonces recuerden que el libro de Levítico es un manual, es un instructivo que va dirigido directamente a los sacerdotes, a los levitas, a aquellos que estaban encargados de trabajar o de ministrar en el tabernáculo. Los versículos claves que tenemos en el libro de Levítico los identificamos como Levítico capítulo 1, versículo 4, que dice, y pondrás su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Recuerden que los oferentes, los que cometían algún pecado y querían ofrecer sacrificio por aquel pecado, simbólicamente ellos colocaban sus manos sobre la cabeza del carnero, del animal, del que iba a ser sacrificado, simbolizando esa identificación, que los pecados del oferente, del pecador, son traspasados al animal y que ese animal muere, ¿cierto? Sustituyendo al hombre, sustituyendo la vida de la persona. ¿Ya? El animal toma el lugar del hombre, ¿ya? Y muere a causa del pecado. Como dice la Escritura en el libro de Romanos, la consecuencia, la paga del pecado es la muerte. Donde hay pecado, ¿cierto? Donde hay un quebrantamiento de la ley, tenía que haber muerte. Pero vemos que este sistema de sacrificios, esto que el Señor demandó de Moisés de construir un tabernáculo y de idear y de establecer todo este sistema de sacrificio, fue por amor al hombre, para que el hombre no muriera. ¿Recuerdan en el libro de Génesis? Quizás no lo vimos en el estudio, pero en el libro de Génesis podemos sacar algunos temas, por ejemplo, cómo Dios sacó al hombre del huerto del Edén para que no comiera del otro fruto, del árbol de la vida. Porque dice que si él comía de aquel árbol, iba a vivir en esa, iba a vivir, podríamos decir, iba a vivir para siempre en esa naturaleza pecaminosa. Si el hombre ya había desobedecido, había comido de los frutos del árbol de la ciencia, del bien y del mal, y ahora conocía el pecado y había experimentado el pecado, entonces Dios lo sacó por amor del huerto del Edén, para que no comiera del fruto del árbol de la vida, porque si él comía, iba a vivir eternamente con una vida o una naturaleza pecaminosa, así que Dios lo saca de aquel lugar para evitar que esto sucediera. Así también vemos que con la construcción del tabernáculo y con todo este sistema, este aparataje de sacrificios, de ofrendas, de holocausto, de sangre por intermedio, todo esto tiene que ver con el amor de Dios, con el plan redentor de Dios. Dios no quería que el hombre muriera. Por eso que Él ideó todo este plan. Él estableció todo esto para que el hombre pudiese acercarse de alguna forma a Dios. Y para que él no muriera, Dios estableció este sistema de sacrificio para que ese animal, ese cordero, esa oveja, ¿cierto? Ese becerro que era sacrificado, representara la vida del hombre. Que la muerte de aquel animal representara el sacrificio del hombre por su pecado.
¿Y a qué nos suena esto? Esto obviamente nos trae, nos trae a la memoria el sacrificio de Cristo, de cómo Cristo tomó nuestro lugar y murió por nuestros pecados, de cómo Él se ofreció en sacrificio vivo, cómo Él se ofreció en sacrificio por toda la humanidad, para que nuestros pecados, ¿cierto?, fuesen perdonados por el Señor, para que nosotros no muriéramos ahí en el altar del holocausto, para que nosotros no fuésemos sacrificados, para que nuestra sangre no fuese derramada, sino que la sangre de Cristo fuese derramada una vez y para siempre para el perdón de nuestros pecados. Entonces vemos cómo aquí en el libro de Levítico se ve reflejado todo esto. Si tenemos un conocimiento, podríamos decir, panorámico de esto, de lo que nos habla el libro de Levítico, podemos entender el ministerio de Cristo. ¿Ya? Los judíos ellos entendían claramente todos estos conceptos de propiciación, de expiación, de redención, todo lo tenían muy claro. Era muy importante que lo tuvieran claro porque cuando vieran a Jesucristo ellos pudieran ver en él al Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, pero quizá el pueblo de Israel o los judíos por su necedad, por su terquedad, no lo vieron, no pudieron reconocer al Hijo de Dios, no pudieron reconocer a este Mesías. Ellos esperaban otro Mesías, ellos esperaban otra clase de libertador. No a un hombre que moría en una cruz, no a un hombre que murió como un maldito, no a un hombre que murió vergonzosamente clavado en una cruz. Entonces, esto nos ayuda bastante a poder tener conceptos, a poder entender los conceptos que se manejan en el Nuevo Testamento hablando acerca del ministerio de Cristo, de la eficacia del ministerio de Cristo y lo que causó el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Levítico capítulo 17 versículo 11 nos dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hace expiación de la persona. Sin sangre no hay remisión, no hay perdón de pecado, no hay expiación, no hay redención, no hay propiciación, no hay nada. Sin sangre no hay perdón de pecado. Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Una de las formas que podríamos bosquejar el libro, quizá no lo vamos a hacer ahora de esta forma, pero una de las formas que podemos ver, estudiar el libro de Levítico es también es haciéndolo, tomando el ejemplo que Jesucristo mismo dio cuando él dice que la ley y los profetas, ¿cierto?, se resumen en dos cosas, en amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, y amar al prójimo como a ti mismo. El libro de Levítico habla de esto, de cómo amar a Dios en nuestro obrar, en nuestro caminar, de cómo el pueblo de Israel tenía que caminar, y cómo el pueblo de Israel tenía que cómo podría decirlo, cómo el pueblo de Israel tenía que desenvolverse ya en su vida cotidiana, pero siempre considerando obviamente a Dios en sus vidas, ¿ya? Y también cómo ellos se desenvolvían en relación a su prójimo, a sus hermanos. Entonces, Levítico habla de esto, del amor a Dios y del amor al prójimo. Y lo vamos a ver, bueno, lo vamos a ver quizás no con esas palabras, no bosquejando el libro directamente utilizando aquella descripción de Jesucristo en cuanto a la ley y los profetas o resumiendo la ley, pero sí vamos a ver cómo el pueblo de Israel podía acercarse a Dios y cómo también era el caminar de ellos, ¿cierto?, en relación a su prójimo, en relación a su vida cotidiana. Y Levítico capítulo 11, versículo 45 nos dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Recuerde que el tema de Levítico es la santidad. Y uno de los aspectos más importantes que debía existir en el pueblo de Dios y específicamente en todo lo relacionado al servicio, al ministerio en el tabernáculo, era la santidad. Sus sacerdotes, los mediadores entre el pueblo, entre Dios y el pueblo, tenían que ser santos. Tenían que haber una santidad, no tan solamente podríamos decir una santidad
una santidad espiritual, hablemos, lo podríamos decir así, no tan solamente una santidad espiritual, sino que también una santidad ritual, en toda área, ¿ya? Tanto en la física como en la espiritual, llamémoslo así, había que haber una santidad. Entonces los mediadores tenían que ser santos y demostrar esta santidad, eh, no tan solamente decir que eran santos, sino que realmente vivir la santidad, porque Dios era un Dios santo. Y aquí también vemos otro aspecto importante de la naturaleza de Dios, que Dios es santo. Y como Dios es santo, también Él demanda que aquellos que quieren relacionarse con Él también sean santos. Es imposible que Dios se identifique con alguien pecador, en el sentido de que se relacione con alguien pecador, porque obviamente Jesucristo al venir al mundo, a la tierra, Él se identificó con nosotros, pero Él se identificó en relación a nuestra naturaleza humana, a nuestras debilidades. Pero en cuanto al pecado, obviamente Jesucristo no pecó. Obviamente Dios no se relaciona, Dios no tiene comunión con las tinieblas, con el pecado, con la maldad. Entonces Él demanda de santidad. Si Dios es un Dios santo, entonces demanda que el pueblo sea santo también. ¿Y por qué quiere que el pueblo sea santo? Porque Dios quiere que su pueblo se acerque a Él. Entonces, en ningún momento el Señor está rechazando al pueblo, en ningún momento Dios está demostrando su lejanía, como muchos lo pensaban, como en aquel tiempo que obviamente las divinidades estaban muy lejanas al ser humano, o las divinidades de aquel entonces demostraban un cierto desprecio, una cierta lejanía con los seres humanos. En cambio, Dios, el Dios verdadero, Jehová, que los sacó de la casa de servidumbre, que los sacó de Egipto, de la esclavitud, Él quiere relacionarse con Él. Él busca al pueblo. Él quiere estar cercanos a ellos. Él demanda que le construyan un lugar, una habitación, una tienda para él morar en medio de su pueblo. Entonces él está exigiendo santidad porque quiere acercarse a sus hijos, acercarse al pueblo de Israel. Entonces vemos esta característica de la naturaleza de Dios, es que Él es santo, Él es puro, ¿cierto? Él está apartado de todo mal, de todo pecado, pero Él quiere relacionarse con su creación. Y Él quiere que nosotros también, o que su creación también pueda santificarse, que también pueda estar cerca de Él, y que el pecado no sea un impedimento. Entonces lo que Dios está dando a entender aquí, lo que Dios está queriendo dar a entender al pueblo de Israel, es que Él los ama. Sean santos porque yo soy santo, es un llamado de amor. Recuerden el capítulo 19 de Éxodo, el pueblo de Israel estaba atemorizado y el Señor les dice, no se acerquen al monte Sinaí, no toquen los bordes, los límites del monte, porque el que se acerca va a morir. Sea hombre, mujer, niño, animal, lo que sea, no se acerquen. Pero aquí el Señor está diciendo ahora, sean santos porque yo soy santo. ¿Por qué? Porque yo quiero que se acerquen a mí. Entonces, en el transcurso de la historia del pueblo de Israel, desde sus inicios, desde la creación, Dios quiere estar cerca de su creación, cerca de sus hijos. Dice la Escritura que la voz de Dios se paseaba en medio del huerto del Edén. Estaba con ellos ahí Jehová, el Señor estaba con Adán, con Eva, estaba con ellos. Y aquí vemos nuevamente cómo Dios quiere estar en medio de sus hijos, de su creación. Yo estaba ahí en el huerto del Edén, yo estaba ahí en medio del pueblo de Israel en el desierto, en el tabernáculo, Dios moraba ahí en el templo, en Jerusalén. Pero Cristo, al tomar forma humana, al hacerse carne, al hacerse hombre y venir aquí a la tierra, Él compartió.
Él vivió, Él se identificó con su creación totalmente. Él vino, murió, resucitó, ascendió a los cielos, pero también Él prometió un consolador, el Espíritu Santo. Y es Él el que hoy mora en nuestros corazones. Ahora nosotros somos el tabernáculo, nosotros somos el templo, nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Imagínense. Entonces, si Dios demandaba del pueblo de Israel santidad para poder acercarse a Él, para que el pueblo pudiese acercarse a Él, y Dios moraba en un templo, allí en una tienda, en un lugar, en el tabernáculo, imagínense ahora, hoy en día, que el Espíritu de Dios mora en nuestros corazones. ¿Por qué no deberíamos entonces santificarnos? ¿Por qué no deberíamos entonces apartarnos del mal? Deberíamos, ¿cierto? Nuestra santidad, nuestra búsqueda del Señor, nuestra búsqueda de la santidad, de la pureza debiese ser mucho más grande. Nuestro anhelo por ser santo debiese ser mucho más grande porque el Espíritu de Dios mora en nuestra vida y cuando lo decimos así, cuando lo vemos desde este punto de vista, obviamente que no nos encontramos aptos, obviamente que no nos encontramos dignos de poder ser templo del Espíritu de Dios, pero a través de Jesucristo el Señor nos hizo justos, nos hizo dignos, nos hizo santos, nos dio la salvación. Entonces aquí vemos estos temas tan importantes que nosotros hablamos, que nosotros predicamos, que nosotros profesamos, la santidad como algo tan importante, pero aquí lo vemos incluso desde otro punto de vista y que obviamente nos hace pensar. El bosquejo del libro, ¿cómo podemos dividir este libro? ¿Cómo nosotros podemos estudiar este libro? Lo podemos hacer así, dividiéndolo en dos partes. Desde el capítulo 1 al capítulo 10 vemos el camino a Dios que el camino a Dios es por medio de los sacrificios, de las ofrendas. Desde el capítulo 1 al 10 vemos esto. El camino a Dios es por medio de sacrificios y ofrendas. Y desde el capítulo 11 al capítulo 27 vemos el camino de Israel en comunión con Dios. Entonces aquí vemos esta, esta dinámica que yo les mencionaba anteriormente, que nos refleja lo que Cristo dijo, amar a Dios y amar al prójimo. Desde el capítulo 1 al 10 vemos el camino a Dios es por medio de sacrificio y ofrenda. Cómo el hombre tenía que actuar en relación a Dios. O sea, una relación vertical entre Dios y los hombres. Pero el capítulo 11 y 27, el camino de Israel en comunión con Dios. Cómo el pueblo de Israel debía caminar, cómo debía desarrollarse, desenvolverse, cómo él debía vivir en relación a su prójimo, considerando obviamente a Dios, ¿cierto? En una relación horizontal. Amar al prójimo. Entonces aquí vemos cómo el libro de Levítico, podríamos decir, se estructura o está escrito, está redactado, tomando en cuenta estos dos principios muy importantes o estos dos mandamientos muy importantes, amar a Dios y amar al prójimo. Cómo vivir en relación a Dios y cómo vivir en relación al prójimo. Recuerden que los primeros 4 mandamientos tienen que ver, sí, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con lo relacionado a Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque el primero es no tener dioses ajenos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, Dios es el único Dios, a Él debemos adorar, debemos bendecir, debemos exaltar. Hay un solo Dios. No te inclinarás, o sea que debemos rendirle culto solamente al Señor. No te harás imagen, no te inclinarás ante ella, ¿cierto? Guardar el día, no tomar el nombre de Dios en vano, y guardar el día de reposo que tiene que ver directamente con la relación que existe entre Dios y los hombres, ¿cierto? Esos primeros 4 mandamientos, los siguientes 6 tienen que ver con la relación entre el hombre, entre la persona y el prójimo. ¿Ya? Honrar al padre y a la madre, no matar, no robar, no cometer adulterio, no codiciar, no dar falso testimonio, ¿cierto? Entonces ahí tenemos la división, cómo se dividen o cómo podemos nosotros clasificar los mandamientos. Entonces, desde el capítulo 1 al capítulo 7 nosotros vemos las ofrendas y las normas que las regían. ¿Ya? Capítulo 1 al 7 nos habla acerca de las ofrendas que en el tabernáculo debían realizarse. ¿Ya?
cuáles eran las ofrendas por el pecado, por la culpa, por el pecado de expiación. Entonces, habían una serie de sacrificios que se podían realizar cuando el hombre quebrantaba la ley. Y habían también diferentes tipos de animales que se sacrificaban, ¿ya? Y que se ofrecían de acuerdo a la ofrenda o al sacrificio que se estaba realizando. Por ejemplo, tenemos el holocausto, que el propósito era la expiación por el pecado en general, la cual permitía que un pueblo impío se acercara a un Dios santo. ¿Y cuál era la ofrenda? ¿Qué se ofrecía? Podía ofrecer un becerro, que lo más importante de esto era que era sin defecto. Todos los animales tenían que ser perfectos, sin defecto. Un becerro sin defecto, oveja o cabra, macho, tórtola o palominos, macho o hembra, según la riqueza. También tenemos que tener en cuenta eso. Recuerden cuando José y María ofrecen sacrificio en el templo, ellos compran unos palominos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no, ellos ahí se da a entender que eran humildes, o sea, eran pobres, no tenían grandes riquezas. Entonces también había un tipo de ofrenda, habían ciertos requisitos, pero también había una cierta flexibilidad en cuanto a al poder adquisitivo de las familias que presentaban sacrificio holocausto. La oblación. ¿Qué era la oblación? La oblación, el propósito de esto era una expresión de acción de gracias y de dedicación a Dios. ¿Y qué era que se ofrecía? Era flor de harina o grano. También es conocida como la ofrenda de cereales. No tan solamente había derramamiento de sangre en algunas ofrendas o sacrificios. Bueno, en este caso era una ofrenda. No había solamente eh, derramamiento de sangre, sino que también habían este tipo de ofrendas de acción de gracia. La ofrenda de paz, esta era una expresión de gratitud y deseo de tener comunión con Dios. Y esta era una de las ofrendas que también se podía ofrecer voluntariamente. ¿Qué se ofrecía? Ganado vacuno sin defecto, oveja o cabra, macho o hembra. También tenemos la ofrenda por el pecado, que el propósito era expiación por pecados no intencionales, por debilidad o negligencia. También tenía esa salvedad, o sea, habían pecados que se cometían por negligencia, por ignorancia, ¿ya? Y también se ofrecía sacrificio por esto. ¿Qué se ofrecía? Becerro sin defecto, cabra, macho o hembra. Y la ofrenda expiatoria tenía como propósito expiación, como su nombre lo dice, por pecados específicos a las personas que se les defraudaba cuando había alguien que había robado o se le había engañado, se había estafado, podríamos decirlo así. Cuando se ofrecía este sacrificio, también se le restituía a la persona que se le había causado el mal, ¿ya? Se les recompensaba las pérdidas que ellos mismos habían causado a la persona que habían ofendido. ¿Ya? ¿Y qué se podía ofrecer? Un carnero sin defecto. Entonces vemos que habían estos tipos de sacrificios, de ofrendas que se podían ofrecer y estos eran llevados a cabo por los sacerdotes, ¿ya? Los sacerdotes que ministraban en el tabernáculo, que fueron consagrados para este servicio. Ya desde el capítulo 8, ya lo que vimos anteriormente, las ofrendas desde el capítulo 1 al 7, desde el capítulo 8 al 10, vemos la consagración de los sacerdotes, que eran los que estaban encargados de poder realizar todas estas actividades en cuanto a los sacrificios de los animales. Ellos quemaban ahí los animales en el altar del holocausto, preparaban todas las cosas, ellos hacían expiación, ellos ayudaban a los oferentes, porque no tan solamente los sacerdotes hacían todo, sino que también había parte de este trabajo que lo realizaban las mismas personas que llevaban el sacrificio, que llevaban la ofrenda. ¿Ya? Y de ahí que cuando se acercaba el oferente, el pecador, al atrio en donde estaba el altar del holocausto, el sacerdote lo recibía, verificaba que el animal, que el sacrificio que se iba a ofrecer no tuviera ningún defecto, o sea, el animal no tuviera ningún defecto, fuese perfecto, fuese el animal preciso o lo que la ley demandaba. Entonces, cuando estaba todo bien, entonces la persona, recuerde el capítulo 1, versículo 8, ponía las manos sobre el animal en representación o simbolizando el traspaso, la identificación de sus pecados, ¿cierto? Traspasándoselos al animal.
al sacrificio, que iba a ser sustituto de la persona. Entonces, los sacerdotes se encargaban después de hacer todo lo demás, ¿ya? Entonces, había un grupo de levitas que estaban encargados de esto y el sumo sacerdote que fue escogido fue Aarón como sumo sacerdote y sus hijos como sacerdotes que ministraban en el tabernáculo. Entonces aquí vemos aquí estas personas que fueron consagradas, capítulo 8 al 10, fueron consagradas para trabajar en el tabernáculo. Ellos debían demostrar santidad. De hecho, hay un episodio en donde ellos no hicieron... La santidad tiene que ver tanto con lo espiritual y lo ritual. Y si ellos no hacían literalmente lo que Dios les demandaba, ellos no estaban siendo santos en el trabajo, no estaban santificando su trabajo, su labor como sacerdotes, como mediadores. Hay un episodio en donde dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, dice que ofrecieron fuego extraño. Lo más probable es que no hayan hecho todo el ritual, no hayan hecho todo lo que tenían que hacer al pie de la letra y quemaron incienso en el tabernáculo con un fuego extraño. Quizás no era el fuego que se acostumbraba a sacar del altar del holocausto, donde se estaba quemando el sacrificio. Y dice que ofrecieron fuego extraño. Quizás sacaron fuego de otro lugar y lo ofrecieron. Y eso fue que causó que ellos murieran inmediatamente en aquel lugar. Que saliera fuego del tabernáculo y los consumiera ahí mismo. ¿Por qué? Porque la santidad tenía que reflejarse en todo ámbito. En todo ámbito. Entonces esto también fue un llamado de atención para aquellos que no hicieran las cosas como el Señor le había encomendado, tanto por medio de Moisés como a través de Aarón, el sumo sacerdote, que también estaba encargado de poder disciplinar y de poder enseñar a los sacerdotes. Y tenemos ya la segunda parte, desde el capítulo 11 al capítulo 27, vemos el camino de Israel en comunión con Dios. Desde el capítulo 1 al 10 vemos la relación que existe del pueblo, podríamos decir, la forma en que el pueblo de Israel puede acercarse a Dios. Cómo el hombre se relaciona con Dios a través de los sacrificios, a través de los sacerdotes que eran los mediadores, cómo el hombre podía acercarse a Dios. Y ahora vemos cómo el hombre debía desenvolverse, cómo debía vivir su vida en relación a su prójimo y obviamente considerando a Dios en su diario vivir. Desde el capítulo 11 al 22 vemos la vida diaria del pueblo, la vida diaria del pueblo de Dios. Y aquí hay un elemento muy importante porque aquí Dios los santifica en toda área, como os decíamos. Los sacerdotes tenían que cumplir al pie de la letra todo lo que tenían que hacer y demostraban así su santidad. Y aquí al pueblo de Israel no tan solamente el Señor le dice sean santos, porque yo soy santo, no tan solamente sean un pueblo distinto, porque ser santo significa apartarse. Pero ese apartarse también tenía que involucrar toda área de su vida, no tan solamente la santidad espiritual, sino que apartarse totalmente de las prácticas paganas de las naciones vecinas, ¿cierto? Ser distinto en todo, distinguirse en todo. Si ellos iban a ser la bendición para las naciones, si en la simiente de Abraham serían benditas las naciones de la tierra, las familias de la tierra, es porque esta simiente, que son el pueblo de Israel, tenía que ser luz para las naciones. Así como el Señor le dijo, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Así también el pueblo de Israel tenía que marcar la diferencia. Entonces la ley regulaba el comportamiento en toda área de la vida de los israelitas. En la alimentación, capítulo 11 nos habla de qué es lo que podían comer, qué era lo que no podían comer, qué eran los animales puros, los animales impuros. No porque esto tenga que ver con algo espiritual, sino que tiene que ver con la alimentación sana del pueblo de Israel. Dios se preocupó de su alimentación. Dios se preocupó de la salud del pueblo de Israel. Sean santos, apartados en toda área. Había muchas cosas que el hombre quizás por la tecnología o los avances medicinales o científicos que en su momento existían no eran tan avanzados como hoy en día, por lo tanto no tenían el conocimiento de muchas cosas, no tenían el conocimiento de muchas cosas que los pudieran afectar tanto en su salud como en su alimentación, en su vida, ¿ya? En el funcionamiento de sus cuerpos. Entonces había muchas cosas que el Señor quiso que el pueblo de Israel fuera distinto, porque también los libró de muchas otras cosas que en aquel entonces pudiesen ser fatales también para ellos.
Entonces Dios reguló todo lo que fue su alimentación. En lo religioso, obviamente, capítulo 12, capítulo 13 y 14, reguló también el tema de las enfermedades. eh, Vemos aquí como cuando un hombre tenía alguna herida en su cuerpo, en su piel, cuando tenía alguna anomalía en la piel, algún grano, eh, eh, alguna erupción en su piel, todo era considerado incluso como lepra. Entonces había podríamos decir, un plan, ¿ya? Un plan que era muy minucioso y era muy estricto. ¿Por qué? Porque si había una persona que tenía, por ejemplo, una herida en la piel y esa herida no sanaba inmediatamente o no sanaba con el tiempo, esa persona era colocada en cuarentena, aislada del pueblo de Israel. El sacerdote o el sumo sacerdote tenía que revisarlo constantemente para ver si la herida iba sanando o iba empeorando. Entonces, el hombre que estaba enfermo era aislado de las personas, era aislado del pueblo. ¿Para qué? Para que no contaminara, porque, como les decía, quizás habían infecciones, habían virus, habían bacterias que quizás al ojo humano, a simple vista, no pudieran, no se podría, no se podrían ver, ¿ya? No se podría saber cuáles serían las consecuencias de estar en contacto con aquella persona. Quizá habrían consecuencias, esa enfermedad o esa herida, esa infección en la piel podría ser contagiosa. Por eso es que a los leprosos se los miraba de lejos, se alejaban, se aislaban del pueblo, porque muchas veces las enfermedades eran contagiosas. Quizás muchas veces los leprosos, la enfermedad que tenía no era contagiosa, pero para prevenir se le aislaba. Aquí pasaba exactamente lo mismo, para prevenir alguna infección, para prevenir alguna enfermedad, para prevenir la muerte, se aislaban a estas personas. Había un distanciamiento social. Entonces Dios reguló todo esto también en el pueblo de Israel. Si alguno tenía el capítulo 15, si alguno tenía alguna secreción de sus cuerpos, tanto el hombre como la mujer en su ciclo menstrual, el hombre en sus secreciones seminales, el hombre y la mujer en cuanto a sus necesidades básicas, ya Dios normó, perdón, Dios reguló todo aquello, cómo debían hacer sus necesidades biológicas. En cada caso, el Señor, en cada una de estas situaciones había un protocolo que ellos debían cumplir. Entonces vemos cómo el pueblo de Israel se formó de una forma distinta a las demás naciones. Realmente ellos estaban apartados y eran diferentes a los demás y tenían que serlo, tenían que marcar la diferencia. El capítulo 18 también nos habla acerca de cómo ellos tenían que relacionarse o cómo ellos tenían que vivir en el área sexual. También Dios reguló todas aquellas cosas, la sexualidad del pueblo de Israel. ¿Por qué? Aquí el Señor prohíbe obviamente lo que es la homosexualidad, la zoofilia, el incesto, ¿ya? Y todas algunas perversidades también en cuanto al tema de las relaciones sexuales. Dios estableció todos los parámetros de cómo el pueblo de Israel debía vivir en esa área también. ¿Por qué? Porque las naciones vecinas no tenían un orden en esto, ¿ya? Realmente eran libertinos, ¿ya? Había un libertinaje en esto, había un desorden en cuanto a esto, a la sexualidad, en cuanto a la higiene también. No había mucha higiene en aquel entonces, no habían muchas normas de asepsia, normas médicas. Entonces el pueblo de Israel, si iba a ser una nación, si se iba a transformar en una nación a futuro, si Dios iba a hacer de ellos una nación grande, ellos también tenían que vivir con sus leyes, ¿cierto? Los 10 mandamientos, los preceptos, leyes que ellos debían cumplir, pero también con una forma o un estilo de vida distinto a las demás naciones, distintos en su alimentación, en lo religioso, en lo médico, en lo higiénico, en lo sexual y en lo social.
capítulo 19, 23, ellos tenían que ser distintos, muy distintos. Entonces aquí vemos por qué, por ejemplo, hoy en día es muy mal utilizado en algunas denominaciones y congregaciones que las mujeres cuando están con su periodo menstrual no pueden ministrar o no pueden trabajar en la obra de Dios, no pueden realizar ciertas actividades. ¿Por qué? Porque son consideradas como inmundas. Pero eso tiene un contexto y es lo que estamos hablando ahora. El pueblo de Israel tenía que ser distinto, pero en aquel entonces quizás no habían avances tecnológicos, científicos o médicos como lo hay hoy en día. Y cuando las mujeres tenían su periodo, eran apartadas, incluso muchas veces del pueblo de Israel, eran consideradas inmundas porque no había mucha higiene en aquel entonces. Entonces todo tiene un contexto. Y nosotros conociendo el contexto podemos aplicar mejor la escritura hoy en día y no cometer errores. Y el capítulo, podemos ver capítulo 24, 25, vemos las fiestas del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel guardó y que estas fiestas dieron al pueblo de Israel identidad. Fiestas como el día de reposo, la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta del día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Fiestas que dieron identidad al pueblo de Israel. El pueblo de Israel o los judíos en su calendario anual celebran todas estas fiestas y todas tienen un significado importante para ellos. Todas estas tienen un significado importante. Lo vamos a estudiar o lo vamos a mencionar ya cuando estudiemos el libro de números. Vamos a mencionar, al comienzo vamos a mencionar esta fiesta, cuál era su significado o el propósito de cada una de estas fiestas. Y finalmente, desde el capítulo 26 al capítulo 26 y 27 vemos promesas y advertencias. En esta sección es particularmente importante porque se detallan los pasos de disciplina que Dios iba a tomar para con Israel si le desobedecían. El capítulo 26 provee el trasfondo para muchos de los futuros tratos de Dios con Israel y los mensajes de los profetas. ¿Por qué? Porque aquí vemos cómo Dios les da a conocer al pueblo. Si ustedes me obedecen, van a recibir las bendiciones del pacto. Pero si ustedes me desobedecen, ustedes van a sufrir las consecuencias. Y yo creo que esto es algo muy importante y que debemos meditar para terminar el día de hoy con este estudio acerca del libro de Levítico. Que cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que buscar cada día más la santidad, ¿cierto? Hemos mencionado aquello. Tratar siempre de buscar la santidad, de consagrarnos al Señor, de buscar el favor de Dios. No manipular a Dios, no decir yo voy a hacer esto, Señor, pero tú me bendices. No, esto no funciona así. El Señor bendice a aquellos que le buscan, aquellos que le alaban, aquellos que son sinceros en su búsqueda, en su consagración, en su santidad. Porque ignoramos la palabra de Dios, si nosotros miramos desde lejos la voluntad de Dios, si creemos que la palabra de Dios, la voluntad de Dios, sus propósitos no son relevantes para nuestra vida, nosotros vamos a sufrir las consecuencias. Las consecuencias, en primer lugar, de no estar cerca de Dios. Eso ya es vivir un infierno en nuestra vida. Pensar que estamos cerca de Dios, pero no lo estamos. Pensar que somos hijos de Dios, pero no hacemos su voluntad. Es muy triste creer que el poder de Dios, el respaldo de Dios está con nosotros, que Dios nos está respaldando, que su Espíritu está con nosotros cuando no lo está. Pensar que porque vamos a la iglesia, porque nos dicen cristianos, porque nosotros decimos decir cristianos, tenemos el respaldo de Dios. Creer que decir que somos cristianos no nos hace merecedores de su respaldo y de su amor, y de su respaldo en nuestra vida. Porque obviamente Dios nos ama, pero obviamente aborrece el pecado que hay en nuestra vida. Si nosotros decimos ser cristianos, amar a Dios, amar al prójimo y no hacemos la voluntad de Dios, vamos a sufrir las consecuencias de no obedecer la voz de Dios, de no hacer la voluntad de Dios. Y eso yo creo que es muy triste. Es muy triste cuando nosotros nos enfrentamos a las consecuencias de hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere. De construir nuestros propios becerros de oro y no de adorar al Dios verdadero.
de hacer nuestra propia voluntad, de vivir como nosotros queremos y no de regirnos en cuanto a los preceptos, a los mandamientos de Dios. Es muy triste sufrir las consecuencias. Por eso es importante, aquí el libro de Levítico lo recalca, al final de su relato, él recalca las bendiciones de obedecer la ley de Dios y también las consecuencias de no obedecer. Que Dios les bendiga, hermanos. Ya hemos terminado el día de hoy con nuestro estudio del libro de Levítico. Espero que Dios les sea bendiciendo, que estos estudios que hacemos de la Biblia, estos estudios panorámicos puedan ser de bendición para usted y que pueda ser de beneficio, porque nos ayuda a poder entender así panorámicamente, quizás no en detalle, pero sí nos ayuda a poder entender el contenido de cada uno de estos libros. Espero que el Señor les sea bendiciendo. Nos encontramos nuevamente en una próxima transmisión más de este programa a través de la Biblia. Y si Dios nos permite, vamos a poder seguir aprendiendo y viajando por la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Que Dios le bendiga y nos encontramos nuevamente en una nueva transmisión más de este programa. Que Dios le bendiga.